Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, aquí están. En titulares, el primero de ellos es Noticia Colombia. Representante de la ONU en el país informa ante el Consejo de Seguridad sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz. Una frase lo refleja. Hay una epidemia de violencia. Profundizamos en ello, lo analizamos. Segundo tema que es noticia en titulares, Ecuador. Sin mucha publicidad llega un grupo de cascos azules a la provincia de Guayas, la más golpeada por el nuevo coronavirus. Nos preguntamos, ¿más seguridad o más médicos, más especialistas, más Estado? ¿Qué es lo que necesita la región? Lo analizamos. Tercer tema que es noticia, el mundo. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, informó este martes que el planeta sufrirá una contracción económica mucho mayor a la de 2008. Ya están los datos país por país. La pregunta es qué hacer para evitar que los más vulnerables, los más pobres, reciban la peor parte de esta situación. Lo analizamos con un experto en economía del sur del continente. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la misión de la ONU en el país califica de epidemia la violencia de la que son víctimas líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes. Una situación que se agrava en medio de la emergencia nacional por la COVID-19. Detalles a continuación. El jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó ante el organismo un informe que da cuenta de la grave situación de violencia que se vive en esa nación que no ha escapado de las afectaciones del coronavirus. El COVID-19 está afectando y seguirá afectando a la implementación del acuerdo de paz y a las actividades de verificación de la misión. Sin embargo, tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el proceso en su implementación. La paz en Colombia no debería ser una víctima de esta pandemia. Así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes. El comisionado pidió al gobierno colombiano avanzar en la implementación del acuerdo de paz, considerando las prioridades señaladas por el secretario general de la ONU en su último informe. La primera prioridad es adoptar todas las medidas necesarias para proteger a líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes. La segunda prioridad es fortalecer las bases del proceso de reincorporación a largo plazo y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes. La tercera prioridad debe ser asegurar que las comunidades, especialmente las víctimas, sigan estando en el centro de los esfuerzos de consolidación de la paz. El jefe de la misión expresó particular preocupación por la situación en el departamento de Putumayo, donde el último mes fueron asesinados el líder social Marco Rivadeneira y el excombatiente Juan Carlos Castillo, y donde persisten amenazas sobre las lideresas sociales Yuri Quintero y Yani Silva. La cifra que maneja el organismo es de 195 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Ruiz también se refirió a las denuncias hechas los últimos 3 días por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano y el partido FARC por las amenazas de muerte, robos y hostigamientos de los que han sido víctimas líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación que habitan en el municipio Argelia, departamento del Cauca. Las acciones vendrían de presuntos integrantes del Frente Carlos Patiño, de las disidencias de la FARC-EP. Casa por casa, ofrecieron recompensas por cabezas de firmantes del acuerdo de paz. Aunque la crisis del coronavirus es la prioridad nacional, el fenómeno de la violencia sigue haciendo estragos en la población y amenaza con propagarse.
Más detalles a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. En particular, ante la situación del Cauca y del municipio de Argelia, hay alertas nacionales de líderes sociales, de congresistas, de distintas personalidades de la política que desde esa zona están pendientes de lo que sucede. La pregunta es, ¿respuesta del gobierno colombiano? Tatiana, hasta el momento no hay una respuesta efectiva en relación a la seguridad que deben tener los líderes sociales y la población. La única respuesta que ha dado, e históricamente la que ha hecho, es enviar tropa, enviar la bota militar. Y se dice, pues precisamente en anteriores informes de Naciones Unidas, que es allí donde hay presencia del ejército, donde se presentan mayores homicidios, no solo contra la población civil, sino contra los liderazgos sociales. Y es que con relación a este informe, Tatiana, es clave hablar de cifras. Eso nos da una idea de cómo está Colombia en materia humanitaria. Desde, y ya lo referenciaban ustedes en el informe que emitíamos, son alrededor de 100 o más de 190 excombatientes los que han sido asesinados en el país. Alrededor de 70, un poco más, de defensores de derechos humanos y líderes sociales los que han sido asesinados en lo que va corrido el año. Y por lo menos 20 poco más de excombatientes asesinados en lo que va del 2020. Con relación a este informe, Tatiana, la Oficina de las Naciones Unidas asegura que en el periodo de monitoreo que va desde el 27 de diciembre del 2019 al 27 de marzo del 2020 fueron asesinados 16 excombatientes. Así que estas cifras dan clara muestra de la situación de crisis humanitaria que vive el país, la presencia de grupos armados irregulares, la poca capacidad del Estado para ofrecer seguridad a los liderazgos sociales y todos sus, hoy en día, todos sus esfuerzos están encaminados a la protección del COVID-19. Esfuerzos que no han sido suficientes, ya vemos las protestas que se han venido presentando en las cárceles del país, vemos las protestas que han venido adelantando el personal de salud y los doctores, así que es muy preocupante la situación en Colombia en relación a todo este tema de violencia que se viene dando en el país, Tatiana. Gracias, Hernán, por esa información. Sumamos a estos hechos el análisis. Vía telefónica nos acompaña Miguel Ángel Meneses. Él es líder campesino, defensor de derechos humanos en el departamento del Cauca. Nos acompaña desde esta zona vía telefónica. Miguel, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Telesur y especialmente a la población de Argelia y a los líderes campesinos y reincorporados de Argelia, que en este momento pues se encuentran sitiados por un grupo que se hace llamar disidencias de las FARC. ¿Qué significa estar sitiados? Te quiero pedir detalles de esa radiografía, de la situación que están viviendo allí en este municipio de Argelia, departamento del Cauca. Nos ubicamos un poco más para nuestra audiencia en América Latina, departamento del sur de Colombia. ¿Qué es lo que sucede allí en este momento? ¿Qué significa estar sitiados, Miguel? Bueno, es de conocimiento público que desde el día 3 de marzo un grupo autodenominado FARC, frente Carlos Patiño y Jaime Martínez, coparon el territorio de Argelia. Presuntamente está involucrado fuerzas militares que permitieron que este grupo copara el territorio de Argelia. Desde ese entonces, pues en su afán por ocupar el territorio, iniciaron combates con las guerrillas del ELN en los corregimientos de Plateado y La Emboscada. Desde ese entonces, pues hubieron una serie de violación sistemática de los derechos humanos, desplazamiento forzado, ocupación de viviendas por grupos armados, campesinos heridos en el fuego cruzado, detención ilegal de miembros de la comunidad, retenes ilegales, despojo de propiedades, enseres, tierras.
Hemos perdido la comunicación con el defensor de derechos humanos, Miguel Ángel Meneses. Rápidamente la producción va a retomar esta comunicación para seguir escuchando ese testimonio que sin duda es parte de la denuncia que se hace allí en el terreno en este momento en el departamento del Cauca. Es Argelia, pero son otra cantidad de municipios de este gran departamento del país. Son más de 40 municipios de este departamento del sur del continente en la ruta que sigue hacia el sur del continente, que es Ecuador, para tener un poco más de ubicación geográfica. Históricamente muy golpeado por la violencia después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y el Estado, en el entonces encabezado por el presidente Juan Manuel Santos. Había esperanza de que se bajaría, que se desescalaría paulatinamente el conflicto. Desmovilizada las FARC, ya asumida como un grupo político haciendo oposición en la vida democrática, han copado la zona otros grupos armados. El gobierno los califica, algunos de ellos, como disidentes de las FARC. Todo esto importante entonces conocerlo en el marco de la radiografía de lo que está sucediendo justo en este momento. Y a propósito de ello, quiero compartir con ustedes más información aquí en nuestra página. Vamos a presentárselas. Aquí está, quiero contarles de qué se trata. Es parte del seguimiento que le hacemos al informe de la ONU. Dice, ONU urge a grupos armados de Colombia cesar actos de violencia. Allí está. Es el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu. Él instaba este martes a todos esos grupos armados ilegales en el territorio a detener en todos los territorios donde se encuentran, no solamente en este caso que hablamos específicamente del Cauca, a detener actos de violencia contra comunidades vulnerables en medio de la pandemia de la COVID-19. Durante su intervención en esta sesión virtual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Massieu afirmó que es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y también de excombatientes. De nuevo hablamos con el señor Miguel Ángel Meneses desde el departamento del Cauca vía telefónica. Miguel, ¿me escucha? Sí, señora. Sí. Bueno, le comentaba dígame. que... Sí, adelante. Desde el inicio, pues este grupo inició haciendo amenazas contra las organizaciones y líderes sociales, especialmente la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia y de la subcomunal Plateado. Y pues inmediatamente iniciaron enfrentamientos con guerrilleros del ELN, quienes ocupaban el norte de Argelia y el cañón del Micay, y pues estos enfrentamientos dejaron cientos de desplazados debido al fuego cruzado. La gente se desplazó al corregimiento de Plateado. Posteriormente, pues el ELN sacaría su comunicado en el que afirmó que hacía un cese unilateral del fuego, y este espacio lo aprovechó para que este grupo armado organizado, autoproclamado como FARC, frentes Carlos Patiño y Jaime Martínez, ocuparan todo el territorio de Argelia. Desde ahí pues vienen combatiendo una serie de actos como desaparición al menos de 4 campesinos, fueron retenidos desde sus casas y en el momento se desconoce su paradero. Y al mismo tiempo pues este grupo viene blasfemando y deslegitimando las organizaciones sociales, haciendo señalamientos muy serios, especialmente pues contra los dirigentes, y también pues haciendo una persecución a los reincorporados de las... Miguel, ¿es cierto que está yendo este grupo, es cierto, Miguel, que este grupo está yendo casa por casa buscando a los excombatientes de las FARC para asesinarlos? Efectivamente, desde el día sábado, este grupo ocuparon uno de los terrenos donde los reincorporados desarrollan proyectos productivos a través de su cooperativa CEMAS, y este grupo violentó las puertas, robaron algunos enseres, algunos insumos de trabajo, y al mismo tiempo dejaron un mensaje donde prácticamente declaran como objetivo militar a los principales líderes de los reincorporados, incluso ofreciendo hasta sumas de dinero quien entregue a estas personas.
y posteriormente pues llegaron a veredas de Tambo Largo, Los Picos, El Encanto, el corregimiento del Sinaí, puerta a puerta buscando a miembros de los reincorporados, situación que los pone en alto riesgo, y además pues que los reincorporados en Argelia habían sido un ejemplo para toda Colombia. Ellos habían asumido ese proceso, vinculándose a las comunidades, ayudando en su proceso organizativo, ayudando en sus procesos de convivencia pacífica, y además pues desarrollando proyectos productivos que para la soberanía y autonomía alimentaria de Argelia. Sí, Miguel, un esfuerzo que se hace prácticamente desde esa Colombia profunda a ver todas las dificultades que tiene la implementación de los acuerdos de paz. ¿Cómo ha sido precisamente eso? Cuéntenos un poco más. Para el mundo no es un secreto que el gobierno actual, pues desde que se posesionó, dijo que iba a hacer prisa los acuerdos de paz. Y nosotros en el territorio lo hemos vivido en fuerza propia, en carne propia, así como este momento, la presencia de un grupo que nosotros lo podríamos llamar un grupo paramilitar, que se autoproclama como grupo guerrillero, pero que se confabula con las fuerzas militares para cometer desplazamiento forzado de campesinos y para cometer actos que precisamente van con esos hechos de hacer prisa de la paz. Entonces, pues se trata de un gobierno que no le ha apostado. Aquí, Miguel, un paréntesis, debería dejar de llamársele disidencias de las FARC, porque lo que son entonces, con todo esto que nos narra usted y lo que hemos visto desde el año anterior, 2019, y lo que va de este año, es que actúan como grupos paramilitares. Efectivamente, estas dos columnas móviles hay que recordar que fueron las que estuvieron en el norte del Cauca, precisamente asesinando a las comunidades indígenas y a comuneros de esa zona. Entonces, estos grupos ya se sabe. Yo pienso que es una nueva forma de actuar de estos grupos, y es limpiarle la imagen a los paramilitares. Y eso lo hace el Estado a través de grupos que los autoproclaman como grupos guerrilleros, que lo que buscan es el control de las rutas del narcotráfico y de los impuestos del narcotráfico, de la minería ilegal, y precisamente se ubican en las zonas geoestratégicas, como es el Cañón del Micay, donde el gobierno pretende hacer una de las hidroeléctricas más grandes de Latinoamérica, que le llaman Ríos del Micay, y al mismo tiempo existen alrededor de 20.000 hectáreas en proceso de concesión minera para las principales multinacionales del mundo. Entonces estos grupos vienen a hacer ese trabajo, digamos ese trabajo sucio que no puede hacer. Y toda esta acción desde las comunidades y el deseo de implementar el acuerdo de paz en cooperativas es un impedimento para ese objetivo entonces de paramilitares y detrás de ellos las transnacionales. Esa es, diríamos, la visión en este momento, porque no es solamente en el departamento del Cauca, el municipio de Argelia, es algo que hemos visto ya históricamente, Miguel, en el país. Funciona entonces de esa manera. Esa es la razón por la que, para todo esto, permíteme, Miguel, es para sintetizar, preguntarte, ¿esa es la razón porque los están buscando? ¿Esa es la razón por la que los están matando? A ver, los reincorporados y las organizaciones sociales son la piedrita en el zapato para esos grupos, puesto que desarrollamos, por ejemplo, las asociaciones campesinas vienen desarrollando procesos para la sustitución gradual, voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito, y al mismo tiempo pues vienen adelantando acciones para proteger el territorio y preparar a la gente de lo que sea un posible despojo por parte de multinacionales. Entonces ese trabajo se convierte en la piedra del zapato para este tipo de grupos que buscan es enriquecerse
y pues que también actúan como mercenarios porque puesto que sus integrantes reciben un pago mensual por hacer este tipo de actos violentos. Miguel, usted es uno de los líderes amenazados en esta región del departamento del Cauca. ¿Cuál es el llamado que hace? ¿Qué piensa de hecho hacer? ¿Cómo actuar ante una situación de estas cuando hemos visto, lo dice hoy Naciones Unidas, pero lo dicen todas las organizaciones de derechos humanos en Colombia y en el mundo? Naciones Unidas dice hoy, esto es una epidemia de violencia. ¿Qué hacer ante una situación de estas? Algunos líderes han decidido irse para Bogotá a confinarse a un lugar para salvar su vida. Bueno, aquí en el cañón del Micay existen, en este momento hay alrededor de 25 líderes sociales que se encuentran en las principales ciudades del país desplazados y que el gobierno no ha atendido. Es el caso de integrantes entre el Tambo y municipios del Tambo y de Argelia, quienes debieron salir con ayuda de algunas organizaciones de derechos humanos, puesto que este grupo les dio 3 horas para desaparecerse del territorio. Nosotros estamos en la zona sur del territorio, donde solamente el domingo y ayer y el día de hoy hicieron presencia este grupo. Ahora mismo nos encontramos pues escondidos en nuestro propio territorio, es decir, nos persiguen, nos toca dormir en diferentes puntos para proteger nuestra vida, y el llamado que le hacemos al mundo entero es que se toman medidas urgentes que permitan que nuestro territorio regrese a la normalidad, y también que se hagan investigaciones profundas y se investigue a las fuerzas militares sobre esa confabulación que existe con este tipo de grupos. Y bueno, y que también se adopten medidas pendientes a evitar la masacre de tanto de reincorporados, que ya van más de 20 en lo corrido del año, y de líderes sociales pues que nos siguen contando y que llevan más de 60 en lo corrido del año, y que es una cifra que aumenta muchísimo en este gobierno, en esta nueva etapa de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, que esta vez lo hace a través del señor Iván Duque. Entonces hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos del mundo para que visibilicen nuestra situación y pues eviten que nos asesinen o que nos desaparezcan, ¿no? Sí. O bueno, que haya una recalificación. El llamado necesario, el llamado urgente a defender la vida. Miguel, gracias por entregarnos ese testimonio. Nosotros siempre en el sistema informativo de Telesur hacemos seguimiento permanente a esta situación tan compleja que vive Colombia. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy especial desde las tierras de Argelia, refugiados en nuestro territorio. Muchísimas gracias. Esa es la situación contada a través de uno de los líderes sociales. Recordemos, organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas lo denuncia de manera permanente. Cada 24 horas está siendo asesinado un líder social en Colombia, un sindicalista, un defensor de derechos humanos o un excombatiente de las FARC. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, sin mucha publicidad, llega un grupo de cascos azules a la provincia de Guayas, la más golpeada por el nuevo coronavirus. Nos preguntamos lo siguiente: ¿más seguridad o más médicos, más especialistas, más virólogos, más Estado? Es lo que necesita la región. Vamos a verlo al volver en Es Noticia.
Noticia Ecuador, la presencia de cascos azules en las calles de Guayaquil genera más incertidumbre a la que se suma a las primeras denuncias de presunto abuso policial a residentes locales. Tenemos detalles de esto y las razones por las que llegaron a continuación. El arribo de un contingente de 52 cascos azules de la ONU la semana pasada a territorio ecuatoriano, concretamente en las provincias de Guayas y Los Ríos, para supuestamente colaborar en tareas policiales en ambos territorios, fuertemente golpeados por la pandemia de coronavirus, preocupa a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. Ciudadanos critican el envío de mayor cantidad de fuerzas represivas debido a que los niveles de abuso y brutalidad policial han aumentado en esta etapa de pandemia. Inclusive ha habido denuncias que aseguran que la policía local estaría efectuando disparos a ciudadanos reacios a cumplir con la cuarentena. Ecuador ha sido uno de los países de América Latina que se ha mostrado más vulnerable al virus. Para el 14 de abril se habían contabilizado al menos 7.600 contagios y 355 muertes. Cifras que han quedado en entredicho debido a las crudas imágenes que se han podido observar en la ciudad de Guayaquil en los últimos días, donde se apreciaron centenares de cuerpos en las calles, lo que hizo colapsar el sistema funerario y sanitario de la ciudad. Pacientes que son atendidos en hospitales improvisados, ubicados en las calles de la localidad, muestran su preocupación por la situación. Es angustioso porque no nos dicen nada. Aunque sabemos que a veces no cambia el pronóstico, pero por lo menos díganos, ¿no? Porque sabemos que si están allá, ¿qué pasa con ellos? Ahorita, por ejemplo, nosotros, en algunos casos, personas como yo, por ejemplo, no nos movemos de aquí. En contraste al apoyo de Naciones Unidas, voces como la del expresidente Evo Morales proponen la implementación de instancias de cooperación regional para optimizar el apoyo a los territorios en mayor estado de vulnerabilidad. En este sentido, manifestó a través de su cuenta Twitter: UNASUR habría sido ahora muy importante para adoptar medidas conjuntamente entre nuestros países para enfrentar la pandemia como un fondo común y adquirir equipos de bioseguridad, insumos médicos y medicamentos. Necesitamos compartir lo que tenemos entre estados. De acuerdo a un estudio publicado por la especialista Sabine Lee, profesora de la Universidad de Birmingham, en Haití, más de 2.000 mujeres fueron abusadas sexualmente entre 2014 y 2017 por parte de integrantes de las denominadas Fuerzas de Paz desplegadas por Naciones Unidas. Según el mismo informe, Cascos Azules habrían mantenido encuentros sexuales con niñas de menos de 12 años de edad en medio de los diversos contextos de emergencia que ha vivido la isla caribeña en los últimos años. Contexto histórico importante para destacar cuando llegan estos cascos azules a Ecuador, particularmente a la provincia de Guayas, su capital Guayaquil, un asunto que analizamos con Mario Ramos, analista político, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, experto en temas de seguridad. Nos acompaña desde Ecuador. Mario, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Desde su visión, Mario, ¿cuál es la razón de la presencia de los cascos azules en Guayaquil, en la provincia de Guayas? Tatiana, yo realmente estoy sorprendido de esa nota porque realmente, que yo sepa, acá no ha llegado a ningún contingente de cascos azules. Las fuerzas de paz de la ONU, básicamente, de acuerdo a su estatuto, se despliegan para mantener la paz entre fuerzas beligerantes en el marco de un conflicto bélico. Y acá, que yo sepa, no ha llegado ningún contingente de cascos azules. Yo creo que las Fuerzas Armadas del Ecuador tampoco lo hubiesen permitido. ¿En qué sentido? En que Mario, primero sí habría que haber agotado... Mario, pero sí llegaron. De hecho, los recibe la policía y hay un comunicado donde dice y les da la bienvenida a este grupo de cascos azules y llegan justamente a la provincia de Guayas, a Guayaquil, a la zona más golpeada. Eso es lo que precisamente llama la atención. Pasa sin duda por debajo de la mesa de los medios de comunicación del país. Habrá que averiguarse por qué, esa es otra historia, pero lo cierto es que están allí, están en Ecuador. Sí, verá, sí, como dice la nota, dice, de acuerdo a la nota, eso llegó hace una semana, pero realmente le cuento con franqueza
no nos hemos enterado de ese asunto aquí, al menos los que estamos siguiendo las noticias. Yo inclusive he consultado con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas y tampoco están enterados de ese asunto. Realmente esa nota es muy sorprendente. No sabemos de qué se trata, porque, como le digo, lo primero que hubiese sido es agotar los recursos locales, nacionales, y acá oficialmente, al menos oficialmente, eso no ha pasado. Si ha pasado, es una cosa que tal vez a espaldas inclusive del gobierno del Ecuador. O sea, le digo con franqueza, aquí no nos hemos enterado de ese asunto realmente, y las Fuerzas Armadas tampoco están enteradas de ese asunto. A espaldas del gobierno del Ecuador, realmente sería improbable, porque todas estas fuerzas de paz son convenios de cooperación que se hace entre Estado y Naciones Unidas, no se hacen a través de gobiernos locales. Así que también sería improbable, pero es un asunto además de averiguar. Y mientras usted y yo conversamos, precisamente están las imágenes que dan cuenta de su llegada, del recibimiento que se les hace. Pero además el asunto de fondo, Mario, es... Si en este momento lo que se necesita en las calles de Guayas, particularmente de Guayaquil, es más presencia policial en términos de seguridad, o más atención, más médicos, más virólogos, más epidemiólogos, más Estado ante una situación tan compleja que está viviendo esta zona del país. Obviamente lo que se necesita acá más bien es la cooperación internacional. Inclusive los mismos Estados Unidos han recibido la cooperación de Rusia, ¿no? Entonces aquí lo que el Ecuador tiene es que llegue la cooperación internacional. En ese sentido el gobierno no ha sido tan ágil, básicamente por problemas ideológicos, ¿no? El presidente Maduro ha ofrecido la ayuda, ¿no? Abiertamente, de una manera muy generosa, pero acá el gobierno del Ecuador en ese sentido no ha habido la suficiente flexibilidad para poder recibir toda la cooperación que en el caso de otros países lo están recibiendo. Entonces, obviamente, acá se requiere de esa cooperación, y bastante cooperación. Se requiere de médicos, se requiere de apoyo técnico, se requiere de insumos, se requiere de equipos, ¿no? Y en ese sentido no está llegando todo ese material acá al Ecuador. Hay algo además que genera alarma y preocupación entre la población, y es que a cambio de esa cooperación lo que el gobierno está buscando es más créditos y líneas de créditos con la banca internacional. Y ya venía además de haber pedido más créditos. Hay además en ese mismo sentido preocupación de dónde saldrá ese dinero luego para pagar, del bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cuál es su visión con respecto a ello? Mire, lastimosamente el gobierno de Moreno es un gobierno neoliberal y está aprovechando esta coyuntura para profundizar ese modelo neoliberal. En ese sentido no ha tenido escrúpulos. O sea, en vez de llevar a cabo, en vez de, digamos, de cambiar un poco su orientación económico-política en el marco de una crisis sanitaria tan grave como la que estaba viviendo el Ecuador, él más bien ha decidido profundizar los paquetazos neoliberales, y el viernes pasado llevó a cabo otro paquetazo. Entonces, eso es realmente una cosa que a la gente le ha molestado mucho, y además en el marco de que es un gobierno que ha liderado muy mal esta crisis sanitaria y tiene poca credibilidad. Entonces, en ese marco, seguir profundizando el modelo neoliberal es una cosa que acá genera mucha desazón en la población. Y lo último que quiero pedirte a manera de reflexión, Mario, es la situación misma de quien decide salir a protestar. Hay denuncias que van aumentándose también allí en esta región del Guayas, en la provincia del Guayas, por detenciones por aquellas personas que salen desesperadas, por ejemplo, para pedir que el cadáver de su familiar sea llevado a un lugar donde corresponde. Mira, sí, el caso de Guayas es muy complicado. Lastimosamente, el liderazgo, la dirección de la alcaldesa ha sido pésimo, y ahí la cosa está completamente desbordada. Yo creo que inclusive fue noticia mundial que la alcaldesa supuestamente se había enfermado del COVID-19 y la alcaldía quedó en acefalía. Entonces sí, hay una situación bien complicada, porque además Guayaquil es una ciudad donde el 60% de la economía es informal.
es una ciudad prácticamente de comerciantes, de pequeños comerciantes, y pedirles que se queden en la casa sin darles una alternativa de sobrevivencia, de alimentación, es muy complicado. Ahí tienen que elegir entre salir a buscarse la vida diariamente o contagiarse. Entonces, ese es parte del problema, de que aquí no ha habido, digamos, una respuesta integral a esta crisis. No es cuestión solo de decirle quédate en tu casa, sino que había que tener una respuesta integral con alternativas para que la gente, la población y básicamente ciudades como Guayaquil, que son de economía informal, puedan realmente quedarse en la casa. Entonces, esa es la situación que también ha hecho que mucha gente no ha podido cumplir con la cuarentena. Ese es el panorama en Guayaquil. Gracias, Mario, por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Pases bien. Muchas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Noticias. Al volver en Noticia El Mundo, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, informó este martes que el planeta sufrirá una contracción económica mayor a la de 2008. Ya están los datos país por país. ¿Qué hacer entonces para evitar que los más vulnerables reciban la peor parte? Profundizamos en ello. Un experto económico nos ayuda a entenderlo desde el sur del continente. Ya venimos con más. En Noticia del Mundo, el Fondo Monetario Internacional informa en cifras que las consecuencias del COVID-19 en el mundo vivirán una recesión mayor a la de 2008 e incluso mayor a la de 1929. En América Latina, países con gobierno progresistas toman medidas para ayudar a los más vulnerables. Tenemos esos datos a continuación. Para este año 2020 se espera la mayor desaceleración económica de los últimos 100 años. Otra gran depresión, como la de 1929, está a las puertas a causa de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a los recientes estudios, las cifras que presenta el Fondo Monetario Internacional muestran que los más afectados son las denominadas por el establishment como economías más avanzadas. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional son menos 3,0% el mundo. Estados Unidos, como la primera economía del planeta, tendrá una baja de menos de 5,9%. La zona del euro registrará la peor baja con menos de 7,5%, mientras que Asia emergente y en desarrollo es la única economía que registrará un dígito positivo de 1,0%. Oriente Medio y Asia Central, menos 2,8%, América Latina y el Caribe, menos 5,2%, y por último, África subsahariana, menos 1,6%. Según las declaraciones del economista jefe del FMI, Gira Goffinet, la paralización de las actividades productivas debido a la cuarentena implementada para combatir al COVID-19 conlleva un drástico impacto en el crecimiento económico global. Entonces, bajo el supuesto de que la pandemia y el confinamiento aumenten en el segundo trimestre en la mayoría de los países del mundo y luego se reduzcan en la segunda mitad del año, estamos proyectando que el crecimiento global en 2020 caiga 3%. América Latina será la tercera región más afectada en esta crisis. En su economía más desarrollada, Brasil, el gobierno del gigante del sur, implementó medidas tardías para la contención del coronavirus que afectan considerablemente los números de la región. De acuerdo a los datos, es la economía que se verá más desacelerada. Por otra parte, las economías latinoamericanas con gobiernos progresistas, como es el caso de Argentina, están afrontando la pandemia con medidas paliativas, colocando la vida y las necesidades básicas por encima del crecimiento económico.
De igual manera, México, aunque tardó en decretar la cuarentena, rectificó en sus acciones a favor de los más vulnerables. Venezuela y Cuba, a pesar del férreo bloqueo que mantiene el imperio estadounidense, han sido los países más eficientes en contener la pandemia, de acuerdo a las cifras que han sido corroboradas por la Organización Mundial de la Salud. Aunque la economía es importante para el desarrollo social, algunos gobiernos han optado por priorizar la vida humana por encima de la economía. Allí los hechos vamos a analizarlos, a ponerlos en contexto. Para ello nos acompaña Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, con nosotros desde Buenos Aires. Hernán, qué placer, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hernán, están las cifras del Fondo Monetario Internacional, bueno, no se esperaban de otra manera, sin embargo, son muy preocupantes para cada país, lo han destacado, es malo en general para el mundo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, varias cuestiones. La primera es que nos sorprende naturalmente los datos que publica el Fondo Monetario. Habría que ver y analizar, porque en el momento en el que estamos viviendo, yo no me animaría a aseverar que esos pueden ser los valores, porque honestamente, en el caso de la Argentina, pero creo que se extrapola a cualquier país del mundo, no sabemos cuánto se extiende esta pandemia y sobre todo el aislamiento derivado de la pandemia, con lo cual es hacer futurología. Pero bueno, sí hay un consenso generalizado de que el impacto sobre la economía naturalmente va a ser muy fuerte. Una mención respecto al Fondo Monetario que me parece importante es que la verdad que los organismos multilaterales de crédito en esta crisis han mostrado lo que vienen siendo en el último tiempo, que es decir, casi comentaristas de la realidad. Yo diría que si hay algo que queda claro es que la salida o el abordaje que tienen los distintos países respecto de la crisis, que por cierto son bastante parecidas, pero el abordaje que llevan adelante depende de la política de cada país y no han tenido resultados positivos las políticas que podrían haber aplicado cualquier organismo multilateral. Diría que no solo las políticas, han quedado ausentes, han estado ausentes en esta crisis, salvo el que decidió hace unos días arbitrar la Unión Europea de un fondo bastante significativo para enfrentar el coronavirus. El resto de las regiones, ninguna pudo ponerse de acuerdo respecto a cómo abordar esta problemática, lo que habla también de un momento, de una etapa en el mundo. Y un poco retomando lo que vos decías, lo que no muestra la caída del PBI, los datos que plantea el Fondo Monetario Internacional, es cómo cada uno de los pueblos va a sufrir, se va a ver afectado por la crisis del coronavirus. Uno presume que es una oportunidad para que, políticas regresivas ensanchen la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, o a la inversa, estados más activos tal vez intenten que eso no suceda, ¿no? Hernán, pareciese con estas cifras que entrega, de hecho con una salvedad muy clara que haces, es que no sabemos hasta cuándo van a durar estas cuarentenas totales o sociales, hasta cuándo se presume que puede ser hasta junio, pero eso es solamente una presunción, porque solo los médicos y la ciencia lo podrán decir. Si entonces lo que pareciese es con este informe del Fondo Monetario Internacional, es tratar de salir adelante para buscar más clientes, más créditos, porque después de que entrega todo el informe, dice a través de sus directivas que están listos para prestarle a todo el que quiera y que actúan rápidamente para que el crédito llegue a cada país. Bueno, que los preste, porque la verdad hay un montón de países que ya le han pedido al Fondo Monetario auxilio, pero fíjate lo interesante, nosotros con CEPA acabamos de publicar un informe donde decimos que justamente esta pandemia, que tiene la característica de como buena pandemia o mala pandemia de ser global, las políticas que la han abordado son también de características globales y la mayoría de los países ha implementado un fuerte paquete vinculado a la cuestión fiscal y también a la cuestión monetaria financiera, diría, y sobre todo lo fiscal va a contramano de lo que históricamente el Fondo Monetario ha planteado. Yo recuerdo a Angela Merkel resistirse en el anuncio casi de tener que abandonar
el déficit cero, pero finalmente Alemania apuesta a poner 4,5% de su PBI en gasto fiscal, una millonada de plata. ¿Para qué? Para que los alemanes no la pasen tan mal, básicamente porque el escenario es muy magro. Es decir, fíjate cómo de nuevo el organismo multilateral de crédito y sus políticas históricas y sus propuestas de políticas históricas han quedado claramente relegadas. Y ni que hablar porque de las cuestiones de salud. La Argentina es buen exponente de ello. A instancia del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, acá en nuestro país, el Ministerio de Salud, durante la gestión anterior, pasó a ser Secretaría de Salud. Se le bajó el estatus, se le bajó el nivel, la calidad, obviamente el presupuesto. Bueno, hoy nos encontramos con esta pandemia que de alguna manera nos pone blanco sobre negro cuál es el resultado de las políticas neoliberales, y esta propuesta de que el Estado sea mínimo, bueno, hoy no solo está en discusión, creo que todos los estados están planteando lo contrario, que sin los estados no se puede vivir, que el mercado te abandona y que son los estados los que te atienden, ¿no? Finalmente. Sí, este es un punto de la conclusión del informe que ustedes enviaban a todos los medios de comunicación de América Latina muy interesante. Estados responden y no los mercados. Pero además aquí quisiera preguntarte más, ¿hasta dónde realmente pueden responder los estados? Porque a algunos los toma muy endeudados. Bueno, ahí está de nuevo la referencia de Argentina, pero en general América Latina, país por país, tiene una altísima deuda externa soberana. Bueno, eso es una discusión también relacionada con los plazos, la extensión de lo que viene a ser la cuarentena, básicamente. Mira, la discusión del financiamiento también es un tema interesante. Aquí en la Argentina estamos discutiendo la posibilidad de aplicar un impuesto por única vez, impuesto patria, lo llamamos algunos, que tiene que ver con justamente gravar a los grandes patrimonios y que algunos consideramos que es una buena herramienta para darle, si se quiere, mayor equidad a la situación que tienen los países. La Argentina viene de un escenario muy magro, de caída del PBI durante varios años y además de una pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de la sociedad del orden del 20%. Bueno, otra propuesta me parece muy interesante es la que ha hecho el Grupo de Puebla, que básicamente le propone al Fondo Monetario Internacional que perdone las deudas de los países latinoamericanos y sugiere a los acreedores de deuda que acepten reestructuraciones que permitan crecer a los pueblos, sobre todo frente a esta pandemia. La Argentina está haciendo la propuesta de reestructuración de deuda probablemente este jueves, dentro de 3 días. Así que ahí tendremos también un panorama de cómo viene la cuestión, pero volviendo, me parece que, digamos, en un escenario donde la economía está patas para arriba, cualquier manual de economía no puede predecir nunca la economía, pero no explica ninguna experiencia similar a lo que estamos viviendo hoy en la Argentina y en el mundo, con lo cual creo que se han corrido los límites de lo posible. Acá en la Argentina pasa una cosa llamativa, que es que la ortodoxia económica pide emisión monetaria, es decir, se han cansado de decir que la emisión monetaria genera inflación y ahora piden emisión monetaria. Claro, piden que le paguemos también a los acreedores de deuda, ¿no? Ahí encontrás un poco la síntesis. Pero bueno, piden emisión monetaria, patean el tablero de lo que ellos mismos creen porque hay que salvar el capitalismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Con todo esto y a manera de conclusión, Hernán, como bien sabemos a los economistas no les gusta, les incomoda que uno haga preguntas a largo plazo porque, como acabas de decir, no hay un manual para saber en la economía qué es lo que va a suceder. Pero sí me parece importante preguntarte, de acuerdo a todo este escenario, si ves que lo que sucederá en tiempos de post-pandemia será mayor presencia del Estado, producto de la necesidad, incluso sin saber qué pasará con el modelo neoliberal imperante en el mundo. A ver, es interesante reflexionar al respecto. Yo creo que hoy hay amplios consensos en relación a que el Estado tiene una tarea central en la economía. Mira, acá en la Argentina los controles o regulaciones de precios hoy los piden todos, absolutamente todos. Hasta hace 2 meses atrás era un escándalo para determinados sectores de la vida económica de nuestro país. Así que, digamos, hay amplios consensos. Hay que ver si el conjunto de la sociedad, de las sociedades de cada uno de los países,
se logra consolidar esta idea. Ojalá que sea efectivamente así. La cuestión de la salud que mencionaba hace un ratito me parece que también es un eje central. Y a mí me parece que se sale con mayor igualdad. Me refiero a que aquellos países que logren que sus políticas, de alguna manera, en un escenario, insisto, donde a todos nos va mal, pero de alguna manera esas políticas se orienten a los sectores más abandonados, más postergados, creo que van a ser las sociedades que más rápido puedan llegar a salir de esta crisis. Aquellas que, en cambio, orienten los recursos, no sé, a atender la problemática financiera de los bancos, por ejemplo, bueno, me parece que les va a costar un poquitito más salir de esta situación. Eso es lo que está por verse. Hernán, gracias por ayudarnos a comprender ese panorama y las cifras que hay detrás, primero de lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y en términos económicos, políticos, que nos afecta a todos los pueblos, para dónde vamos. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches, un abrazo, Hernán. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Un placer como siempre. Hasta mañana.